desde el punto de vista mormón, según tengo entendido, a ese ángel lo relacionan con Moroni, ¿verdad? Exactamente, y que ese evangelio eterno que iba a traer era el famoso libro de Mormón. El Evangelio Eterno sería el libro de Mormón. Bueno, vamos a dejarte que nos expliques un poco más de Morón y cómo fue esta cuestión. Es que, ¿cómo nació el ángel Moroni para los mormones? Moroni supuestamente fue un personaje, un indio americano antes de Cristóbal Colón, que vivió aquí en América y que conoció el Evangelio de Jesucristo antes de que llegaran los católicos a América, extraño, pero ya conocía el Evangelio de Jesucristo, y que él escribió en unas láminas de metal, de oro, y él escribió todo lo que él aprendió de su padre, que se llamaba Mormón, de ahí viene la palabra mormón, ¿verdad? Del padre, que también era un profeta indio americano antes de Cristóbal Colón. Y entonces ellos escribieron en esas láminas de metal o láminas de oro y escondieron ese registro, lo escondieron en la tierra. Moroni se encargó de esconderlo en la tierra. Moroni murió, como todo ser humano, murió, y solo Moroni sabía dónde lo escondió. Entonces ya pasaron los siglos y cayó la apostasía, entonces Dios tenía que sacar a luz todo lo que se había perdido y el evangelio puro, porque la Biblia había sido traducida por muchas manos, se había quitado muchas verdades y entonces había que traer ese evangelio puro que estaba escondido en la tierra. ¿Y quién era el único que conocía dónde estaba escondido? Moroni, pero ya había muerto. Entonces, ¿qué hizo Dios en su divina providencia? Resucitó a Moroni y lo envió como si fuera un ángel a José Smith, unos 1400 años después de que Moroni murió, supuestamente, ¿verdad? Pero ya como un ser resucitado en forma de un ángel, y le fue y guió a José Smith al lugar donde él, Moroni, había escondido ese registro. José Smith sacó ese registro, lo tradujo a un idioma moderno, inglés, y es el famoso libro de Mormón. Entonces de ahí viene la profecía de Apocalipsis 14:6, de ese ángel que trae el evangelio eterno. Moroni viene y muestra ese evangelio eterno, que es el libro de Mormón. Un poco de fábula. Sí. ¿Puedo un hacer poco un de fábula. comentario? Adelante, Nico. La verdad, está bien, todos caímos en estas cosas, las creímos o porque nos inculcaron de chico, pero escuchamos hoy de afuera. Digo yo, ¿qué se fumaban estos tipos? ¿Qué? O sea, se la redaban que del ángel, que me iluminó, que esto, que el otro. Pero tiene un patrón muy similar a la estafa de los testigos de Jehová. Y te explico por qué. ¿Quién te asegura a vos que Smith no fabricó eso, lo escondió y de repente Maggie me dice, yo lo encontré? Nadie. Russell. O sea, sí, Russell. Lo tenés, por ejemplo, con el trigo milagroso. No, este trigo es el que va a crecer. Este trigo es milagroso. Este trigo es divino. Este trigo era trigo común. O sea, partamos por la base es que ninguna de las dos, digamos, existencias o supuestamente iluminación, porque a ver, Russell se creía iluminado porque estudiaba pirámides, porque cagó al amigo. O sea, eran estafadores. Lo poco que sé yo de Smith, que me lo comentaron también parte de ustedes, era mujeriego. Russell era un flor de mujeriego. De hecho, la cagó a la señora, le decía, no, no te puedo con vos porque, o sea, me tengo que reservar por la pureza y a su vez le está dando a la secretaria, ¿cómo la entendés? O sea, estamos creyendo o creímos en religiones que hablando vulgarmente a lo argentino, tienen un pedo atómico en la cabeza. Sí, obviamente. Pero vemos exactamente cómo hay un hilo en común en el, bueno, por ejemplo, en el caso tanto de los testigos como
en el caso de los mormones con respecto a este texto, Apocalipsis 14:6, y eso que lo leí de una publicación adventista como el libro El conflicto de los siglos, que es un libro que me lo he leído en más de una ocasión, fue un libro que yo a ver exactamente la similitud tanto de las doctrinas de los testigos con la de los adventistas y Esta hice es la una que vale, carta, papá. Esta es la la que verde, vale. Exacto. la, la famosa verde, y todavía no tengo la espada plateada, pero bueno, el caso es que procuraré conseguirla. Pero el caso es el que, por decirlo de alguna u otra forma, simple, sencilla y llanamente, el caso es el que hay un hilo común. Este texto de Apocalipsis 14:6, que en el caso de los testigos hablaría de que los ángeles, después de la entronización de Jesucristo en 1914, dirigirían la predicación a nivel mundial. En lo que es el caso de los mormones, ellos lo interpretan como que Moroni revelaría el evangelio eterno, que el ángel Moroni es el ángel de Apocalipsis 14:6. Vemos cómo ya vamos acomodando las piezas. Ahora bien, yo voy a exponer otro punto. Aunque comparten algunas similitudes adicionales, los mormones son fundados por José Smith en 1820, Testigos de Jehová en 1870, primeros estudiantes de la Biblia. Los mormones tienen textos sagrados adicionales como Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, bueno, y el mismo libro de Mormón también. Los TJ tienen su propia traducción de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras. Bueno, obviamente, Joa, quería hacerte una pequeña pregunta. ¿Cómo es ese asunto de que Smith hubo un tiempo en que él andaba buscando esa cuestión de tesoros escondidos y que recurría exactamente a ciertas artes mágicas para eso antes de fundar la iglesia? ¿Cómo está ese asunto? Puesto que yo lo he escuchado por ahí, entre otros canales de activismo mormón, como Pesquisas Mormonas, entre otras cosas. Bueno, es muy interesante porque antes la iglesia mormona, cuando habían exmormones exponiendo estas verdades, antes del año 2000, la iglesia mormona decía que todo eso era falso, que José Smith no era ningún buscador de tesoros, menos que utilizaba una piedra mágica para buscar tesoros, menos que lo habían denunciado y tuvo que ir a juicio por estafa, porque decía, cobraba por buscar tesoros y al final no encontraba nada. Todo eso sucedió antes de que supuestamente fuese llamado como profeta. Todo eso sucedió antes. Ahora, qué interesante, es muy interesante de que como la tecnología ha avanzado, el internet, y se ha estudiado muchas cosas, historiadores, no solo mormones, sino fuera, y han descubierto escritos de diarios de las personas de esa época en donde allegados de José Smith afirmaban de que él sí buscaba tesoros con una piedra. Entonces la iglesia mormona no le quedó otra que admitir lo que antes del 2000 negaba. Y decía que el que creyera eso antes del 2000, que era un antimormón y debía ser expulsado o excomulgado. Después del año 2000, de los 2000 para acá, como se vio obligado a aceptarlo, entonces ya no excomulgaba a los que creían eso, porque tenían, o sea, ya era algo histórico comprobado. Cambiaron su punto de vista y su disciplina en cuanto a eso, porque se vieron obligados a hacerlo. La historia los obligó a cambiar. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con esa piedra? O sea, ¿qué puede afectar? Si cualquiera puede decir, sí, pero es que él lo hizo antes y Dios lo llamó y se arrepintió y ya dejó de hacerlo. Ok, supongamos que esos son argumentos que pueden usar los mormones. Lo interesante es que esa misma piedra que él usaba para buscar tesoros, la cual no le sirvió de nada porque no encontró ningún tesoro, esa misma piedra él la utilizó, la metió en un sombrero y él tapaba así el sombrero para que no le entrara luz y él veía figuras y palabras. Y eso es lo que él dictaba, que supuestamente era lo que estaba escrito en ese registro que les hablé del libro de Mormón. Y es lo que hoy día es el libro de Mormón. Entonces, se reveló el libro de Mormón con una piedra mágica
que no le funcionó para encontrar tesoros, pero que sí le funcionó para traducir un libro. Raro, A ver, muy pará, raro. quiero entender esto, para que ya estoy alucinando, quiero que renazca Smith, renazca Russell y me den la que fuman, porque es terrible. Vos me estás diciendo que el chabón ni siquiera encontró el libro, que el chabón tradujo supuestamente por lo que veía en una piedra. El asunto está así. Él dijo que él encontró ese registro de oro y que la noche que él lo encontró, personas lo persiguieron para robar el registro porque era de oro. Y él decía, un ángel me dijo que hay un registro de oro, un ángel me dijo que hay un registro de oro, y tal fecha tengo que ir a recogerlo. Llegó la fecha, ya la gente estaba anunciada que había un registro de oro, ¿verdad? Y cuando él fue a buscarlo, él dijo que hubieron personas que lo persiguieron, corriendo para robarlo. Lo extraño es que el libro de oro, del tamaño que se menciona, es súper pesado, súper pesado, como para que él pudiera correr y que no lo alcanzaran los otros que no llevaban nada de peso. Por ese No, lado, algo es me erróneo. suena, Ahora, ajá, me suena a película La Momia, al libro ese algo de los así. vivos, de los muertos, ¿viste? Una onda Ahora así. bien, viene lo interesante. Ese libro metálico, nadie lo vio, solamente José Smith. Él tuvo unos testigos, pero los testigos dicen que ellos no lo vieron con sus ojos carnales, sino que ellos vieron el registro con sus ojos espirituales después de un éxtasis. Raro, porque algo que es material, que es físico, porque hay que verlo con ojos espirituales. Mierda. Raro. Sí, obviamente, todo este asunto en el que está también implicado lo que es a veces la magia y la superstición, bueno, con respecto a José Smith, en Russell también se dio por el hecho de que estuvo, como ya lo dijo Nico, con la piramidología, con esto del trigo milagroso, que fue una estafa, que decidió exactamente vender barriles de trigo milagroso, creo que a $60 el barril, pero no era más que un trigo común y corriente, por el hecho de que, por decirlo de alguna u otra forma, era un trigo que según Russell iba a producir más de lo que podía producir un trigo para una cosecha común y corriente. Pero el caso es el que, por decírtelo de alguna u otra forma, era trigo común y el caso es el que esta, esta manifestación, que no fue más que una mentira, esto del trigo milagroso, una estafa, la piramidología. Y también exactamente la traducción del Nuevo Mundo tiene mucha de influencia de Johannes Greber, que su esposa era una medium espiritista. Y el caso es el que vemos exactamente cómo, bueno, la magia y la superstición, tanto en uno como en otro, estuvieron presentes. Y como, bueno, la Sí. masonería bueno, en Estados Unidos es casi que un culto, bueno, no secreto como me comentaba un compañero, pero sí discreto, y inclusive muchos de los padres fundadores eran masones, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, etcétera, etcétera, y como que los familiares de Smith como que también estuvieron ligados a eso. Entonces, a los testigos de Jehová siempre se les hizo creer hasta el 2013 de que supuestamente los ungidos y el cuerpo gobernante recibían revelaciones divinas y que ellos las volcaban a través de sus libros. Que supuestamente las interpretaciones de esas revelaciones es lo que aparecía en los libros. En el 2013 ellos reconocieron de que ellos no recibían revelaciones divinas. Pero acá viene lo más loco, porque a ver, si conocemos la historia, ¿te acordás que la vuelta pasada estuvimos hablando de Warwick, o de Warwood? Bueno, Warwood terminó reconociendo que había sido poseído por 7 demonios y que lo que estaba escribiendo en la literatura era lo que le decía y que él tenía que decidir si era cierto o no. O sea, vos imaginate el estado mental del chabón para decir públicamente, no, a mí me estaban poseyendo los demonios. Ahora,
pienso en el estado de locura de Smith, y perdón para los que crean en Smith, para decir, no, estamos viendo el libro, pero con los ojos espirituales, a través de un dadito, adentro de un sombrero, y traduciendo eso, o sea, ¿estamos todos locos? Lo que es aquí muy interesante y loco es que creían. El problema no es que él dijera la mentira, el problema es que le creían. ¿A qué grado de convencimiento llegaba él en su discurso o cualquier líder que fundaba una secta para que creyeran? Es como, híjole, o sea, no se están dando cuenta que cómo es posible que con una piedra que estafó mucha gente y viene a decir que con esa misma piedra sacó a luz un libro que es sagrado, del cual nadie vio el registro original, solamente creen en la traducción, pero no en el registro original. No hay, no existe. Hasta el día de hoy no existe, porque uno le pregunta a los mormones, ¿y dónde está ese registro metálico? Ellos dicen, el ángel Moroni se lo llevó para el cielo. Qué conveniente, ¿verdad? Entonces hay que creer a ciegas. No, aunque no haya evidencias, hay que creer. Y eso es el error o la estrategia que utilizan las sectas. Aunque uno vea que no hay cómo demostrarlo, que no tienen cómo evidenciarlo, sí o sí hay que creerle. Y el que no le creen, va a disciplina. Notaron que en todo también hay otro patrón, ¿no? El patrón de Cristo. Porque la mayoría quiere hablar de supuestamente desde que fundan o desde que aparece un cierto Mesías, un cierto inspirado por Dios en adelante, pero no quieren hablar de esa etapa para atrás. De hecho, vos fíjate que el síndrome de Jesús, sabés de Jesús de los 30 años para adelante. Lo único que sabes del pasado es que lo encontraron de chico en el templo. Pero vos no sabés si Jesús era putañero, sí, era cagador, sí, era, no sé. ¿No lo sabés? De hecho, vos te guías por un informe de la Biblia que te pinta un chabón, predicador, que iba de pueblo en pueblo. Cosa que es entre líneas, también el chabón era putañero y fiestero, o sea, le daba el chupo y quedaba calambre. Los milagros que hacía, o sea, convertir agua en vino y en mejor calidad, o sea, ¿quién lo puede hacer? Eso. Pero tienen esa similitud. Fíjate, en el caso de Russell, si no salís de los testigos de Jehová, no conoces el pasado. Te lo niegan. En el caso de los mormones también. Él mencionaba que hasta cierto año, por ejemplo, vos le llegabas a decir algo, te excomulgaban por eso. Y ambos comparten eso, ¿no? Que vos no podés ir en contra o no podés cuestionar lo que la secta impone por más que esté equivocado. Sí, sí. Y también hay una frase, ahora que dice Nico eso, hay una frase que dicen los profetas mormones: sigan a los profetas aunque lo que digan sea erróneo. Wow, es fuerte, es fuerte. Lo escuché en un bosquejo de los testigos eso. Es el método. No cuestione a los líderes aunque estén equivocados. Otra frase: mejor dude de sus dudas, pero no dude de la iglesia. O sea, ¿será que mi duda es cierta? ¿Será que mi duda tiene fundamento? Dudar de lo que estoy dudando, pero no dudar de la secta. Nada, es un control total. Pues sí, y el caso es el que, bueno, yo iba a hacer un pequeño agregado, iba a decir una frase agregada, de que todas estas locuras que fueron exactamente como agua que se pone, digamos, en una olla, en un calderito así como este, y abajo hay leños para hacer la fogata, los prendemos y ya comienza el agua a hervir. Todo este fermento religioso de ideas, como lo fue el siglo XIX, tuvo, digamos, un ingrediente secreto que para mí influyó en la sociedad norteamericana de una forma, porque hubo movimientos de toda clase y hay uno que de Europa pasó a América y que todavía ejerce mucha influencia, como lo fue el movimiento espiritista de Allan Kardec.
Alan Kardec creo que él era filósofo, no recuerdo muy bien, pero creo que también tenía cierta formación científica. No conozco muy bien la biografía, la tengo que investigar un poco mejor, pero hasta donde sé, en París, Francia, se daba el fenómeno de las mesas que bailaban o flotaban, y él fue a investigar todo eso, y eran, bueno, sesiones espiritistas en las que, según ellos, los espíritus como que movían la mesa. Y se dice de que en 3 sesiones espiritistas, como que un espíritu a través de un medium le dijo de que lo conocía a él, que él se llamaba Alan Kardec en otra vida, y que en todas las ocasiones pasadas, puesto de que él no se llamaba Alan Kardec, él adoptó ese nombre, y tiempo después escribió y puso ya por escrito sus ideas en el libro del Evangelio según el Espiritismo. Ya cuando hay exactamente la escritura de por medio, cuando hay alguien que está plasmando en un libro, en un escrito o en un folleto, ya sea sus ideas filosóficas o religiosas, no creo que sea para guardárselas él. Es para exponerlas, para compartirlas, para crear un movimiento. Y lastimosamente en el siglo XVI hubo muchos movimientos, como lo dije, el adventismo, del cual se originó los testigos de Jehová, muchísimo antes los mormones, y asimismo todos los predicadores que llegaban al oeste americano y que en más de una ocasión resultaban ser estafadores y sinvergüenzas. El siglo XIX fue un siglo demasiado convulso y, como ya lo mencioné, su oleaje todavía nos sigue afectando. No sé si tienen algo que agregar. Qué lindo sería volver el tiempo atrás y viajar hasta el 19, ¿no? Solo le tenés que decir, vi un par de enanitos ahí, soy el Mesías y chao, ¿viste? Ya la gente, te fabricabas una secta multimillonaria, total, después te borrás y listo. Ok. Qué loco, ¿eh? Sí, muy loco, muy loco. Hay algo que cuando hablamos de estos temas de cómo se fundó el mormonismo, yendo a las raíces, a mí me gusta mucho este escenario que tengo, como un poco oscuro, tenebroso, porque de ahí sale el ocultismo. Entonces, como verlo como un ambiente así tenebroso, ¿cómo es posible? Es que yo me hago esa pregunta, ¿cómo es posible que una religión nazca de una piedra mágica que buscaba, con la cual buscaba tesoros, no los encontraba, pero qué casualidad que sí pudo traducir un libro que no había, todo estaba en la imaginación, y de ahí todo el mundo lo cree? ¿Cómo es posible? O sea, tan ciego puede estar uno que no se dé cuenta que eso es puro ocultismo, pura magia. Pero vos fijate que hay algo que los dos tienen en similitud. A los dos le hacen creer hasta el día de hoy que todo eso es cierto, y las personas van a tu casa, te lo predican, o van y cosas como si fuera que es cierto, se lo creen. Es como, no, porque esto es sagrado y porque esto. Y vos le estás demostrando diciendo, mirá, flaco, estás equivocado. Por esto, por esto, por esto, por esto. Y a rajatabla te siguen defendiendo lo indefendible. Y son capaces de irse, de darte vuelta la cara, por el simplemente hecho de decir, bueno, no te puedo responder lo que vos me estás diciendo, o por el hecho de que lo estás dejando en evidencia. Porque tienen tanto en la mente que es obediencia absoluta a la acepta. Me gusta eso que acaba de decir, porque a veces uno hace preguntas, es más, a mí me hacían preguntas, porque yo fui misionero mormón, que anduve en otro país tocando puertas, esos que andan con camisa blanca y una plaquita negra, yo andaba en eso. Oh, y si yo te hubiera visto, ¿cómo te hubiera gozado? 2 años, 2 años perdidos, pero a mí me hacían esa pregunta en la calle, varias preguntas, y mi respuesta, porque yo no tenía respuestas, no me habían entrenado para dar ese tipo de respuestas, y mi respuesta era como, yo sé lo que sé, porque es lo que yo siento. Yo sé que esto es verdad, porque yo siento aquí que es verdad. Pero lo mismo dice un evangélico, lo mismo dice un católico, lo mismo dicen los musulmanes. Lo mismo le decías a mí cuando la estaba enterrando a las minas que tenía. Sí, es lo que siento. Pero el sentir
no es una respuesta de evidencia como para decir esto es verdad, porque es muy relativo. O sea, usted puede sentir una cosa, el otro puede sentir otro. Y si hablamos de sentir bonito, entonces los borrachos así que andan, o los drogadictos, esa es la verdad, porque ellos se sienten bien donde están. Entonces el sentir no es un argumento bueno. Hay que presentar evidencias. Ok, el libro Mormón habla de personas que vivieron en América en tal fecha, antes de Cristo, antes de Cristóbal Colón y todo eso. Demuéstreme las evidencias. Han encontrado arqueología, han encontrado las dichas monedas que estuvimos hablando, han encontrado los animales que se mencionan. O sea, son cosas que no cuadran con la realidad. Es una fábula y hay que creerla. Y después, al demostrar que como no se puede, entonces la respuesta que Dios lo revelará en su debido tiempo. Te Y doy veo que eso otra es muy más. común en los testigos de Jehová también. Es muy común esa respuesta. Te doy otra más. Las nuevas luces. Date cuenta que, o sea, todos los libros de la Biblia llevan un lineamiento. El único que salta de ese lineamiento es es lo que sería Apocalipsis o Revelación. Que donde no sé dónde mierda se habrá metido Juan, empezó a ver visiones, alucinaciones, y todos se agarran del Apocalipsis o Revelación para fundar su iglesia por ese puto ángel que Juan vio y que supuestamente... O sea, yo te hago una pregunta, si vos consultás, ¿cuántas personas supuestamente en estado de supuestamente murieron, vieron la luz, vieron a Dios, vino alguien, les dijo esto, y era todo producto de una anestesia? ¿Quién te dice que Juan en ese momento no estaba, no sé, con ayahuasca, andás a ver con qué, lamiendo sapos, lo que sea, viendo visiones y escribió todo lo que escribió porque es el único que sale de contexto con el lineamiento que tiene la Biblia? Pero es de donde se toman todos los estafadores para hacer una religión. Porque yo he visto ese ángel por esto, por el otro, porque así, porque así. Bueno, vamos a poner un ejemplo con respecto a lo que dice Nico. Aquí tengo un folleto que lo edita la Sociedad Teosófica y es exactamente un grupo esotérico en el que una amiga mía me regaló este folleto y me dijo nada más para su conocimiento general. Bueno, así muy discretamente, como tratando de hacer un proselitismo, pero no muy fuerte. Lo leí, todavía lo tengo y se llama Antes de pedir nuevos poderes, aprenda a usar aquellos que ya tenéis. Bueno, leo un poquito, anoto un poquito por acá y de un pronto a otro me voy a dormir y en la noche se me aparece exactamente Madame Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, y me dice que la teosofía se ha desvirtuado desde que Annie Besant y Leadbeater hicieron una sociedad aparte en Adyar, profanando los fundamentos de la teosofía, que yo tengo que restaurar la teosofía. Y le digo, pero ¿cómo, Madame Blavatsky? Yo apenas conozco un poco de antropología, un poco de historia, un poco de filosofía. No importa, yo te voy a dar una herramienta que te va a ayudar a revelar la verdadera teosofía y es el cuerno mágico. Y con este cuerno o esta asta de venado vas a restaurar la teosofía. Y así comienzan todas las historias que tal vez en el siglo XIX se gestaron. Y así es como lo veo. Exactamente con alguien que se lee algo que está muy fumado y no sé si él se fuma algo después. Ahora, ¿qué clase de amiga tenés vos que te regala justo eso? Dejate de joder. Bueno, exactamente como dice Mike, he aprendido a ser amigos de toda tendencia, de toda religión, de toda condición social, sin discriminarlos de alguna forma, y con ellos converso, intercambio ideas, pero exactamente hay una canción que dice, me gusta que me platiquen, pero no todos se los creo. Ahora yo soy muy abierto. Y es muy bueno, porque imagínese, vea, esas ideas, uno puede ver las similitudes que hay con lo que uno creía. Entonces uno ve que uno no es tan original. Mi creencia no es tan original como nos las hacen ver. Es una copia barata de otras creencias.
De hecho, se dice que la Biblia es la copia de muchas historias que estuvieron enterradas y plasmadas en cuevas durante años, y no revelaciones que están distorsionadas y cambiadas los nombres. Sí, Sí, sí. y obviamente también hay una frase de los mormones que me llama mucho la atención, que ellos creen en la Biblia hasta donde esté correctamente traducida. Como una vez yo se lo dije a unas predicadoras mormonas, a unas misioneras, a una sister, que estaban, bueno, una era mexicana y la otra era del estado de Washington, y le pregunté, bueno, ¿y hasta dónde está correctamente traducida la Biblia? Porque si usted me dice dónde está traducida correctamente, yo desecho el resto y me quedo con solo eso. Y el caso es el que no supo qué responderme. Ese es el punto. Les dan un guión para decir, pero cuando se les cuestiona, no han sido entrenados para responder esas preguntas. Yo fui misionero y yo sé el guión a decir, pero no fui entrenado para ese tipo de preguntas. Yo quiero Dígame, escuchar el ¿cuál es la guión. parte? Perdón. Yo quiero escuchar el guión. No, el guión es enseñar las doctrinas mormonas. Es decirlo como todo lo que se debe predicar, las doctrinas en sí. Pero si eso es cuestionado, la única respuesta que uno debe de dar es así yo lo sé porque así lo siento. Eso es todo. Ese es el guión. Hagamos una prueba. Vos sos el mormón, yo soy la persona normal el amo de casa, por decirlo así, y vos me estás predicando. A ver, venís a mi casa, golpeás la puerta. Sí, ¿qué se le ofrece, señor? Entonces yo le diría, venimos a darle un mensaje de Jesucristo porque su iglesia cayó en apostasía. Pero Dios decidió llamar un nuevo profeta en nuestros días para traer la verdad nuevamente a la tierra y revelarnos un libro. Se llama el Libro de Mormón. ¿Podemos pasar para compartir ese mensaje? Así de una relanzado, o sea, quiero pasar a tu casa. Ese es el objetivo. Nos regalaría 15 minutos para compartir ese pequeño mensaje. Entonces ahí viene, dependiendo de la respuesta de la persona, ya va la respuesta del mormón. En ese caso, ¿qué me respondería, Nico? Primero, o sea, no te invitaría a pasar a la casa y segundo te diría, a ver, explícame, ¿cuál es el supuesto Mesías? ¿Y dónde lo dice en la Biblia que iba a aparecer ese Mesías? Ya, y que se iba a llamar John, ¿cómo era? Y se iba a llamar para cómo Smith. Smith, o sea, el apellido típico de un estafador, Smith. La respuesta sería, no tengo la respuesta, pero yo sé que es verdad. Pero a ver, no podés tener, la verdad no es absoluta, es relativa. Yo sé y yo entiendo lo que usted está diciendo, pero si usted ora y le pregunta a Dios, va a sentir lo que yo siento. A ver, yo le oro a Dios y no siento lo que vos sentís. Entonces, usted debería orar mejor, porque debe ser que está fallando en algo en su oración. Pero a ver, ¿ustedes a qué Dios le oran? Al Dios de la Biblia. ¿Y cómo se llama el Dios de la Biblia? Bueno, le llamamos Elohim, el Padre, Jesús, el Hijo. O sea, ustedes no lo llaman por su nombre, le dicen Padre nomás. Elohim es su nombre. Elohim. ¿Y qué significa Elohim? El nombre de Dios. ¿Pero en qué parte de la Biblia dice Elohim? Es que la Biblia está mal traducida y hay partes que fueron quitadas. Por eso es necesario. Vos me estás diciendo de que supuestamente crees en la Biblia, pero la Biblia está mal traducida, entonces no crees en la Biblia. Creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente. ¿Y cuáles son lo que está traducido bien y lo que está traducido mal? En este momento yo no puedo darle esa respuesta. Yo no podría darle esa respuesta, pero yo sé que es así. Parece los juicios de Estados Unidos, ¿viste? Me apoyo en la quinta enmienda, no respondo. Bueno, hasta cierto punto son iguales a los testigos. Son iguales a los testigos.
La diferencia, ¿sabes cuál es? Que al testigo de Jehová sí le dan un libro que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras. Ese libro de razonamiento tiene las objeciones supuestamente más comunes y una supuesta respuesta mal interpretada o modificada con algún versículo de la Biblia. El testigo de Jehová te hace esto. Te quiere decir, bueno, vos tenés que robar en nombre de Dios, ¿no? Entonces busca un texto de la Biblia porque es la voluntad de Dios. Acá Dios te está diciendo que salgas a robar, mira, porque es la voluntad de Dios. Y te hace creer que ese texto te está diciendo ir a robar, pero en realidad te está diciendo es la voluntad de Dios, no te está diciendo andar a robar. Entonces, por eso ellos dicen que su literatura está basada en la Biblia, porque la toman a conveniencia. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es leer la literatura de ellos. Entonces, si vos lees la Biblia con la literatura de ellos, decís, no, sí tienen razón. No, no la tienen. Lo que te están haciendo es que te están comiendo el coco, están tomando ciertos versículos, juntándolo con algún otro pasaje antiguo para decirte, no, esto es lo. Primero, en principal, las escrituras griegas y las hebreas no las podés juntar nunca. Porque son dos dioses diferentes y son historias diferentes. Una te habla acerca del supuesto pueblo de Dios, cómo surge y cómo lo castiga. Y la otra te habla acerca de la predicación de Jesús. Un Dios que por un lado los vivía matando, porque los mataba, era un Dios vengativo, un Dios que asesinaba, fanático de los prepucios. Y el otro, un Dios que supuestamente vino a dar amor, a comprender que no tienen similitud uno y otro. Vos no podés tomar un versículo de la griega, pasarlo a la hebrea y de la hebrea a la griega. Porque así obviamente vas a manipular el pensamiento de la gente y te vas a hacer creer lo que vos quieras. Y esa es la táctica que usa el testigo desde sus inicios, de agarrar las supuestas luces, que ellos le llaman, esos destellos, esas revelaciones, y decir, a ver, ¿cómo podemos manipular a la gente? Bueno, le damos esta esperanza. Agarramos lo que dice esto, que lo predijeron en el pasado, y que todo esto a su vez vuelve al futuro. Y si vos te pones a pensar, decís, uy, loco, estoy viviendo la película de Volver al Futuro 3, ¿viste? Que se van al pasado, se tienen que ir todavía más al pasado y después de vuelta al futuro para que esté todo reescrito bien. Y es una locura, es muy loco cómo se toman algo que es histórico, porque la Biblia, a ver, es histórica, tiene más manipulaciones, más traducciones que la mierda, o sea, no podés creer que sea algo fiable. Yo te hago una pregunta, ¿vos creerías que una prostituta es fiable? No, está más manoseada, más usada, más... O sea, te va a decir cariño, te amo, te esto que el otro, pero vos sabés que es la función de ella. La Biblia es lo mismo, está tan manipulada, está tan cambiada, está tan traducida de un punto para el otro, que es como una prostituta, ya perdió su esencia. Lo Bueno, podés tomar como un libro histórico, nada más. bueno, iba a decir esto. Un amigo mío concuerda con la forma de pensar de Nico. Él tiene cierta preparación en matemática y astronomía. Y él me dijo una vez que la Biblia es semejante a cuando vas al mercado de compras y hay una fruta que la han manoseado, que la han manipulado, que para verla si está en buen estado, la han palpado, la han puesto por ahí, otro cliente llegó, la manipuló y la dejó por allá. Y así, porque bueno, vamos a hacer ciertas menciones. Esta es la Sagrada Biblia de América, es una traducción católica que incluye los libros llamados apócrifos o por los católicos los deuterocanónicos, todos estos libros que conocemos como Tobías, Judith, primero y segundo de Macabeos, como también Eclesiástico o Sabiduría de Salomón, etcétera. Y estos libros para esta traducción se basaron en lo que fue este canon alejandrino, que
está influenciado mucho por la Septuaginta o la versión de los 70, griega. Después, exactamente, esta es una traducción Reina Valera de 1960 y solo trae lo que son 66 libros. Esta trae 72. Y el caso es que esta se basa más en lo que es el canon palestiniense, que excluyó todos estos libros que se llaman apócrifos o que se llaman también libros, por decirlo de alguna u otra forma, deuterocanónicos por los católicos, pero ¿cuál era la palabra? Ah, sí, considerados por algunos protestantes y los testigos espurios. Y el caso es el que sí, la Biblia está muy manipulada por el hecho de que yo, agarras vos la traducción del Nuevo Mundo y Nico no me deja mentir, te vas al capítulo 8 del Evangelio de Juan y vas a ver que comienza desde el versículo 12. Es el relato de la adúltera que apedrean, no aparece. En cambio, por lo menos en estas sí aparece. Quiero aprovechar que lo tenemos acá, Joa, hacer un par de preguntas en cuanto a similitudes también, ¿no? Porque, a ver, concordamos que los orígenes son siniestros de las dos sectas, por decirlo así, son ocultistas, son de alguna manera estafas piramidales perfectas, porque siempre el de arriba se lleva todo. Sí. Bueno, Joan, voy a mencionarte este aspecto que había contemplado aquí en el bosquejo, no lo había mencionado, pero lo voy a mencionar. Las dos religiones tuvieron coqueteos y acercamientos con los grupos ocultistas como la masonería. Eso es innegable. En la atalaya de 1879 o en la Zion Watchtower Herald of Christ's Presence de 1879, aparecía un símbolo masónico que era la cruz con la corona, que es un símbolo del ritual masónico de York. Pero también en el templo mormón de Salt Lake City, en lo que es el patio exterior, hay símbolos del sol, de la luna, el apretón de manos, símbolos completamente ocultistas en las dos. Bueno, háblanos un poquito de todos esos símbolos que están ahí en el templo de Salt Lake City. Híjole, vea, eso es loco. O sea, es la palabra más suave que puedo utilizar, porque dentro de esos templos, los cuales no son como un centro de reuniones normales, esos templos, por ejemplo, aquí en Costa Rica solo hay uno, ahí por el aeropuerto, atrás, agarrando para Belén, pero centros de reuniones hay muchos, en cada cantón, en cada municipio. ¿Qué es la diferencia de un centro de reuniones a un templo mormón? Bueno, un centro de reuniones es donde uno predica, lo normal, lo que se hace un domingo. El templo mormón, uno tiene que tener una vestimenta, todo blanco, es más, una vestimenta masónica, pero blanca, hasta con el delantal que usan los masones. Se usan los mismos símbolos masones, los mismos apretones. Cuando alguien se va a iniciar como masón, va con los ojos vendados y tocan una puerta 3 veces, toc, 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 y hay una persona adentro que abre, que se desea, y ahí empieza la conversación para presentar al nuevo miembro que desea ser masón. Ahora, los mormones pasa igual, entra al templo y hay una, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, un acto que se hace, un ritual que se le llama iniciatoria, en donde el mormón, un mormón viejo, trae un mormón nuevo ante como una cortina y toca 3 veces, toc, 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 y una voz de adentro le dice que se desea para presentar a ese mormón nuevo. Después de que hace ciertos señales, ciertos saludos, pura masonería, pero con nombres bíblicos. Digamos que un saludo y le van a llamar el saludo del sacerdocio Aarón. Otro saludo le van a llamar el saludo del sacerdocio Melquisedec. Otro saludo, la señal segura del clavo. Como nombres bíblicos, pero son los mismos saludos masónicos. Ya después dejan que la persona pase a través de la cortina. Como en la masonería, pase a través de la puerta. Es lo mismo. O sea, ¿qué es lo que hizo José Smith? Él fue masón y trajo todo lo de la masonería
y lo metió al mormonismo, pero con nombres bíblicos. Eso no se sabía hasta después del año 2000, lo que estoy mencionando. Muchísimas cosas el mormonismo tuvo que aceptarlo. Ahora, usted mencionó el templo de Salt Lake, que tiene muchas imágenes de la masonería. Tenía, porque si usted entra hoy día a Google y busca el templo de Salt Lake, está en remodelación y todo eso se está siendo quitado, porque eso está haciendo que los miembros salgan, porque se están dando cuenta del copio y pegue que utilizó José Smith de la masonería. Entonces mejor remodelamos el templo, símbolo, y quitamos todas esas imágenes para que ya no tengamos tanta relación con la masonería. Es un intento que va a ser fallido, porque la historia no se va a borrar, pero lo intentan. Entonces, todos los rituales mormones dentro del templo es una copia de los rituales masónicos, solo que les ponen nombres bíblicos, solamente. Sí, 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 obviamente. Y también esto en que hay muchas cosas que yo podría decir que en los testigos los vinculan al ocultismo. Por ejemplo, bueno, en el libro Apocalipsis se acerca su magnífica culminación. Es un tema que no toqué, pero voy a tocar ahora. Hay muchas imágenes cuestionables como la garra, exactamente, y también exactamente lo que es una imagen de Jesucristo que tiene más o menos el evangelio que le da Juan, pero que aquí en la mano aparece como un rostro y muchos lo vinculan al demonismo y otras cosas en que, bueno, los símbolos de esa revista, el rito masónico de York, la cruz con la corona, bueno, por lo menos en lo que fue, perdón, los estudiantes de la Biblia durante un tiempo estuvo, en 1931, Joseph Franklin Rutherford hace una separación cambiándole el nombre a la Organización de Estudiantes de la Biblia Testigos de Jehová. Los seguidores de Russell se apartan, puesto que todavía los estudiantes de la Biblia conservan ese símbolo, pero también ese símbolo está en una confesión religiosa que se inició también en el siglo XIX y es la Iglesia de la Ciencia Cristiana que hasta la fecha no lo ha quitado. Y bueno, son hilos comunes que hemos visto con variación, pero hilos comunes al fin y al cabo. Hay algo a ver, concuerda el tema de los orígenes masones de los dos, la forma de manipularse de los dos. A mí me gustaría ir un poquito más profundo, si se puede. Dale. Ambos tienen maneras de interpretar su secta de la misma manera, tienen reglas muy parecidas. Por ejemplo, quiero que Jehová me explique cómo es el tema de los noviazgos, el tema de que tengan que asistir al templo, cómo es el tema de relacionarse con otra gente que no es de la fe. Ese es un buen punto, porque se incentiva. Bueno, ahora se está abriendo más, está tratando de aparentar ser un poco más cristiano, aparentando, ¿verdad? Pero en el tiempo en que yo fui mormón, de hecho, yo tenía que tener una novia mormona, no podía ser de afuera. Me consumía mi tiempo en actividades mormonas. Yo tenía que de lunes a viernes ir a un seminario en la mañana antes de entrar al colegio. El colegio no entraba a 7 de la mañana y el seminario era a las 5 de la mañana. Ya estar ahí, 5 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, sábados, actividades ahí mismo con los jóvenes de la iglesia o viajes al templo, es decir, que estoy mencionando. Domingos, reuniones en el centro de reuniones.
domingos de adoración o discursos, lo que se hace en domingo en una iglesia por lo general, en las mañanas, en las tardes, ir a visitar a las personas que no llegaron en la mañana para que puedan llegar el próximo domingo. Y ya empezamos lunes, otra vez seminario. Y entonces tiene que estar uno sumergido en ese mundo en una edad adolescente